días para todos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Mi nombre es William Sánchez, yo soy el gerente de mercadeo y una vez más estoy con ustedes en esto que hemos creado como charla con Hostline, una iniciativa que busca que podamos llegar a muchas más personas, entregarles algo de conocimiento, algo de las tendencias, tecnología, algo de apertura empresarial. Y bueno, hoy venimos con un tema muy llamativo y muy relevante para que podamos hablar de las tendencias, las industrias y los negocios. Y claramente esto de la pandemia coronavirus. Es más, uno de los datos es que en estos momentos, aprovechando esa situación, Google y sus campañas de publicidad de marketing digital, pues han bloqueado todo este tipo de frases y palabras porque finalmente se está volviendo algo viral el poder pautar o publicitar con este tipo de palabras claves. Es nada, hoy venimos a hablarles algo de tendencias de industrias, trabajos y negocios. Para hablar de este tema me acompaña Ángel Ortiz, es nuestro especialista en marketing digital. Entre los dos vamos a tocar un tema súper llamativo y relevante, como les venía diciendo. Entonces, pues, Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola William, un gusto saludarlos. A todos nuestros amigos y personas que están conectados, hola, buenos días. Listo, perfecto. Entonces, pues, empecemos. Como les venía diciendo, esta es una situación que todos ya lo sabemos y lo tenemos súper claro. Nadie la tenía prevista, nadie había pensado que iba a suceder algo en el mundo como lo que estábamos viviendo hoy, y pues ninguno o muchos no estábamos no estábamos preparados para atender una calamidad como la que estamos viviendo. Sin embargo, la tecnología siempre ha sido un valor fundamental para poder llevar a cabo este tipo de situaciones, este tipo de sucesos llamativos. Claramente, la vida nos ha llevado a que tenemos que transformarnos, reindicarnos y volver a tomar un camino en el cual podemos estar y darle la prioridad necesaria desde el ámbito personal, desde el ámbito empresarial, corporativo, desde cualquier tipo de ámbito que lo queramos visualizar. Este es un momento que nos ha traído una parálisis a la actividad económica. ¿O no, Ángel? ¿No es así? Sí, por supuesto. O sea, para nadie es un secreto que las bolsas del mundo han colapsado, que han habido pérdidas de más del 30% en muchos indicadores económicos en todo el mundo, no solo en Colombia. Hay una gran cantidad de negocios cerrados, literalmente, una gran cantidad de trabajadores independientes sin ingresos. O sea, digamos que son condicionantes que nos obligan sí o sí a repensar, a replantear cómo nos gastamos el tiempo, cómo nos gastamos el dinero, cómo producimos, cómo nos volvemos rentables buscando alternativas tecnológicas netamente. De alguna manera pareciera que la situación nos obligó a repensar lo que es esencial y lo que es superfluo. Al hacernos productivos desde casa, pues muchas herramientas que antes sabíamos que existían y que quizás las usábamos esporádicamente se volvieron perentoriamente de carácter obligatorio para poder trabajar diariamente. En el caso de la empresa, pues tenemos permanentemente videoconferencias, permanentemente videollamadas, permanentemente audios, permanentemente textos, y seguramente es el día a día de muchas de las personas que están en este momento atendiendo nuestro llamado. Así es, porque finalmente, como les decíamos al comienzo, nos devolvió a lo esencial, a la comunicación, a darle valor a las cosas relevantes, a la familia, a los seres queridos, al tiempo sobre todo, y ese tiempo que prácticamente en las grandes ciudades y en cualquier parte del mundo es tan esencial para desarrollar cualquier, no sé, idea de negocio, estrategia, emprendimiento y todo este tipo de cosas. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, nos vamos a encontrar con una situación que nos dice dónde estamos nosotros. Y ese dónde estamos nos lleva a descubrir nuevas formas de trabajar. Claramente, en un ejemplo de lo que estamos viviendo es, pues, personalmente en la empresa, nos tocó trasladar diferentes equipos, porque en el área de marketing pues hay unos equipos bastante robustos para poder desplegar todo este tipo de trabajos, y tuvimos que llevárnoslos
a las casas, tuvimos que trasladar diferentes equipos y diferentes, digamos, puntos de trabajo para que podamos desplegar todo lo que podemos estar haciendo hoy. También nos tocó, debido por ser una empresa de data center, digamos que tenemos una excepción por un decreto desde acá en Colombia, y creo que es a nivel mundial, donde por nuestra operación debemos seguir respondiendo. Y claramente es muy cierto porque pues, gran parte se mueve por el mundo digital y ese mundo digital al que estamos emprendiendo y en el cual estamos transformando. Pero retomando, eso significa, ese descubrimiento de nuevas formas de trabajar significa aprovechar las oportunidades latentes durante todo este tiempo. Y eso es reconocer que nunca quisimos hacer más de lo que nunca tuvimos tiempo. En ese punto y en ese parámetro que estamos planteándoles, pues desde la tecnología es uno de los valores fundamental para el desarrollo de los negocios. Claramente la tecnología, el trabajo, el desarrollo, la agilidad y el tiempo son conceptos fundamentales para desplegar cada uno de estos desarrollos. Entonces es ahí cuando empresas y aliados de negocio fundamentales son ideales para cumplir esos objetivos y esos propósitos. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, al siguiente slide, estamos viendo que hay varias situaciones o varias tecnologías que hoy las vemos como fundamentales, pero no es que sean hoy, siempre lo han sido, porque para llegar a esa transformación digital necesitamos de un buen alojamiento web, necesitamos de un alojamiento de datos, pero más de alojamiento de datos necesitamos un análisis de la data, conceptos como el Big Data. La Gartner, investigadores de mercado, nos están hablando de diferentes tendencias que se están apropiando del mundo, como la inteligencia artificial, como la multicloud, como la nube híbrida, la nube pública, la nube privada, la transmisión de contenidos multimedia, la tecnología 3D, la realidad virtual, y todo este tipo de tendencias se están apropiando del mundo, pero ¿dónde están alojadas? ¿Y cómo hacemos para que funcionen y tengamos esa operación fundamental para claramente en nuestros negocios desplegarla y darle ese valor agregado a los clientes? Pues eso lo tenemos que almacenar en un data center o en un centro de datos. Claramente hay empresas que tienen su operación desde local, podemos mejorar para que podamos facilitar y dar ese funcionamiento ideal a nuestro negocio, para que las comunicaciones inalámbricas, el video, las fotografías, las imágenes, los ERPs, las aplicaciones de CRM, las aplicaciones de CRM, las aplicaciones de CRM, las aplicaciones ERP, las aplicaciones y los desarrollos de software que estamos creando en la empresa son fundamentales para esta operación. Sí, así es. De todas maneras, llamar la atención sobre otros sectores que no mencionamos aquí, que no están reflejados en las diapositivas, pero que es claro que van a necesitar una transformación, una reinvención, todo un proceso de reingeniería a partir de. Digamos que si las crisis no nos enseñan algo, no nos dejan moralejas en todos los aspectos, en todos los sectores, tanto personal como profesional, pues perdimos, porque en realidad las crisis enseñan mucho más que el día a día, que digamos la normalidad. Un ejemplo traído de los cabellos, la industria del ocio, de los viajes internacionales, del turismo, pues va a tener que replantearse. No quiere decir que la gente vaya a dejar de viajar, solo que seguramente va a priorizar y va a pensar muy bien qué sí es imprescindible y qué no, y a qué costo. Tal cual. Hay algo que les quiero mencionar y que lo tengan siempre muy presente, y siempre va a ser la segmentación o el punto de los mercados. ¿Por qué es tan importante la segmentación, las industrias y el mercado? Porque finalmente nuestro negocio o cada uno de los negocios en los que estamos embarcados, pues lo que permite es que si segmentamos de la mejor manera, llegamos a un público específico y al público ideal al cual está buscando algo de lo que nosotros estamos ofreciendo. Sean productos, sean soluciones, sean servicios, sea cualquier de la parte de nuestro catálogo. Es importante que sepamos a cuál es la necesidad que vamos a abarcar. Por eso aquí mencionamos solo unos, supermercados y salud, pero hay diferentes industrias que van a empezar a aplicar y a integrar diferentes, llamémoslo así, tecnologías, desde tecnologías de IT hasta tecnologías dentro de su core de negocio para poder fortalecer esa operación.
Pasando al siguiente slide, vemos y visualizamos algo específicamente de las videoconferencias. Y el ejemplo más claro es la noticia de la semana pasada, donde Zoom tuvo un free press increíble. No sé si lo podemos ver bueno o malo, pero la empresa se dio a conocer. Y hoy en día es una de las aplicaciones donde más hemos utilizado para la conversación digamos que las reuniones empresariales. Está por encima de Gartner, en el cuadrante de Gartner, que es la investigadora de tecnología y que visualiza cuál es la proyección de cada una de estas herramientas, como una de las tres primeras empresas de mejor resultado y mejor operabilidad. Las nuevas formas de hacer negocios y de visualizar y optimizar el tiempo va a ser posiblemente que dejemos de estar teniendo en Sudamérica. Es un país, es un continente en donde siempre estamos dándole prioridad a las relaciones humanas y en donde siempre estamos en contacto. Esa parte del protocolo y de estar contactando a la empresa, visitándolo y dándole prioridades, vamos a tener que empezar a aplicar si son lo más conveniente o podemos de cierta manera aprovechar el tiempo. Esto de las videoconferencias, lo dije de alguna forma en un comentario anterior. Por ejemplo, Zoom es conocida en los medios nuestros hace ya varios meses y era usada, como lo decía, muy de vez en cuando. Ahora se volvió una herramienta imprescindible, diaria. Personalmente he hecho mucho de menos los hangouts como existían en el tiempo pasado, en que uno podía, aparte del meeting tradicional, podía grabar las charlas que sucedían pues para evaluar lo que se dijo allí, etc. Pero bueno, digamos que ese no era el core de negocios de Google en su momento. Pero otras empresas sí aprovecharon el cuarto de hora y se dispararon. A mí me fascinan las cifras económicas y me fascina mucho el mercado bursátil. Y en el caso de Zoom, la empresa que mencionaba William, las acciones de esta empresa se triplicaron, cuadruplicaron en menos de nada su cotización en bolsa. Luego, entonces, ha sido una apuesta poderosa, no solo para las empresas, sino también para el aprendizaje en casa, para el aprendizaje remoto, más allá de si es aprendizaje formal o informal. Perfecto. Este tema de alojamiento web y centro de datos es crucial. Es claro que si estamos teletrabajando, que si estamos trabajando en remoto, que si un porcentaje de la economía se está moviendo, es gracias a los sitios web, a las aplicaciones, a toda la infraestructura tecnológica que permite que estén online, sitios como Mercado Libre, los supermercados que tienen sus aplicaciones para hacer los pedidos, las mismas páginas gubernamentales. Sin internet, o sea, si en este momento no hubieran sitios en línea, nos llevó el de Troya, se nos armó la confusión más grande. Afortunadamente logramos sostener una porción de la economía, una porción del movimiento comercial, una porción de nuestras vidas gracias a internet. Un aislamiento sin internet, bueno, nos remitiría perfectamente a los tiempos de la peste, a tiempos del siglo XIX, comienzos del siglo XX, lo cual haría muchísimo más difícil lograr que la economía despegara, lograr pues que mucha gente lograra comunicarse y emprender. Es muy importante enfatizar este punto. Sin alojamiento web, sin centro de datos, otro gallo nos cantaría. Seguramente esto nos invita a reflexionar que es importante contar con un buen aliado, con un aliado que tenga no solo la infraestructura tecnológica, sino que cuente con operaciones a nivel mundial y a nivel local, cual puede ser el caso de nuestra empresa Hostline, que nos pueda dar un soporte en castellano y pueda ayudarnos permanentemente en nuestro recorrido. Lo que estaba diciendo es que resulta crucial tener un aliado de alojamiento web, de manejo de datos, de infraestructura tecnológica como Hostline, para todas las empresas que ya disponen sus propias páginas web, sus propias aplicaciones, su propia intranet, pero también para las empresas que a raíz de la crisis han debido o han visto la necesidad imperiosa de estar en la web, de estar online, de estar funcionales. Esto resulta importantísimo para la supervivencia de las empresas y para la supervivencia de nosotros como seres humanos. Yo creo que lo que estabas diciendo de la administración, para complementar lo que estabas diciendo, es que este tipo llamémoslo, infraestructura arquitectónica, de datos y de información, de tecnología, nos está permitiendo que sigamos operando de
con mayor facilidad. Donde estabas haciendo opinión y el comentario sobre la falta de deportes en vivo, ¿no? Sí, correcto. Para nadie es un secreto que, como todos los sectores de la economía han parado, aún los equipos de fútbol, los equipos de baloncesto, los equipos de hockey, todos los deportes competitivos tuvieron que suspender, fue inevitable. Entonces, si en estos días ustedes canalean en un canal de deportes X, se van a encontrar con que hay lo que nosotros llamamos, entre comillas, calentados, grabaciones previas de partidos de tiempos A. Entonces, resulta que la coyuntura ha hecho que los juegos en línea, que los juegos electrónicos, que el material que permita jugar sin personas reales, es decir, que no dependan de que el Fútbol Club Barcelona esté jugando contra el Real Madrid, personas de carne y hueso, que el PlayStation, que el FIFA, que el fútbol FIFA, digamos, corre una vigencia enorme. Y aparte de eso, se ha percibido que otro tipo de juegos no tradicionales, pues hombre, se están disparando en línea, y quienes tengan esas infraestructuras, pues llevan las de ganar. Así es porque finalmente lo visualizamos, los que son padres de familia y en sus casas tienen alguna consola o algún tipo de videojuego. Es una de las, para ponerles un ejemplo, es una de las industrias que más genera ingresos y más que el cine, por ejemplo. Entonces es una industria que está revolucionando el mercado por sus diferentes licenciamientos, por sus diferentes videojuegos, por el entretenimiento, y es donde la inversión se está dando de gran manera. En estos momentos muchos adolescentes, hijos y hasta adultos están tomando su tiempo, llamémoslo espacio de ocio en sus casas, con este tipo de tendencias de los videojuegos. Y es una industria que está mostrándose que dónde está permitida, dónde está alojada toda esa información, en centros de datos, sean comerciales o sean centros de datos propios de cada una de las compañías. Pasando al siguiente slide, para la universidad y la institución, viene siendo algo de suprimir algo de costos, y que se va a ver reflejado en la matrícula y en la matrícula de cada uno de los estudiantes. Pero también es una forma y una manera de abrir las puertas a diferentes estudiantes que quieren trabajar que quieren estudiar en diferentes universidades y por X, Y o X razón no pueden desplazarse a X país o a X ciudad. Uno de los países que más tiene este tipo de maestrías en furor en español es España, claramente, donde cada rato y en cada momento tienen diferentes maestrías, diplomados, pregrados, posgrados, y hasta ya se han unido en Colombia con el ICETEX para poder desplegar y hacer llegar y permitir el acceso a estudiantes que quieren acceder a una beca o a un tipo de posgrado que le facilite y le pueda profesionalizar su carrera profesional. Por supuesto. Fíjese que en tiempos normales, hablemos 3, 4 meses atrás, cuando pese a que ya existía esta pandemia declarada, pero existía como un foco muy, muy, muy puntual en Asia, el mundo se movía dentro de la normalidad. ¿Qué era normalidad para nosotros? Por ejemplo, las universidades convocaban a sus estudiantes de manera presencial y hacían todo su desarrollo pedagógico desde allí. Ahorita muchas, no solo universidades, colegios, primero, han visto que su infraestructura es débil para poder soportar la necesidad del aprendizaje remoto, de usar plataformas como hablábamos en un webinar pasado, como tipo Moodle, como Hot Potatoes quizás, para hacer sus aprendizajes, y han verificado que no estábamos preparados, ni ellos en un momento dado para tener digamos, su infraestructura de datos que soportara, y seguramente el mundo no veía la imperiosa necesidad de tenerla ya, porque pues eso se veía como algo futuro, una necesidad a futuro. Y sin embargo, las cosas se dieron y a marchas forzadas, muchas entidades gubernamentales, muchos colegios están corriendo literalmente para ver de qué manera solventan esta falencia, pues que nos dejó desnudos prácticamente en un momento dado, respecto a que no teníamos cómo soportar estos procesos de aprendizaje en línea. Por ejemplo, las empresas antes tenían muchas capacitaciones
y digamos que empresas con más de 500, 1000 empleados tenían un montón de capacitaciones a la semana y tenían que generar y tienen un departamento o un área o una persona encargada para poder desarrollar esa capacitación y esa inducción corporativa a cada uno de sus empleados. Pasándole al siguiente slide, es ahí donde les pongo varias situaciones que tenemos que tener en cuenta y es una de las más importantes y es el target al que vamos a ir con nuestro producto, nuestra solución o nuestro servicio. El consumidor empieza a pensar de manera diferente y cómo va a empezar a invertir su dinero, ya sea empresa o persona natural, para obtener los mismos beneficios o la misma recompensa que en algún momento espera. Es aquí cuando debemos empezar a conocer a qué le gusta, qué no le gusta, cómo lo invierte, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus prioridades, cómo se comporta a la hora de adquirir un producto, cómo empieza a sentirse conectado con cada una de la marca. Y si empezamos a hablar de marcas que han podido hacer eso, siempre va a estar Apple. Pero hay otra marca que en estos momentos está dándole la prioridad a la operabilidad y la funcionalidad de sus aparatos, dispositivos tecnológicos, y podemos hablar de Xiaomi. Xiaomi es una marca que lo que trata de ofrecer a sus clientes es darle funcionalidad y toda la elegancia posible dentro de un costo mucho más cómodo y dándole prioridad a la operación de su dispositivo y a las funcionalidades que le va a dar el usuario a cada uno de estos hardware que estamos teniendo. Las compañías de tecnología que venden computadores, servicios de transmisión, desarrollo de software, son muy populares y empiezan a visualizarse y a viralizar cada uno de sus negocios. Por eso en LinkedIn hoy aparecen y en cada una de las redes hay un montón de publicaciones de que nosotros te podemos ayudar a facilitar cada uno de tu negocio. Transmite desde en vivo, ten conferencias en vivo, contáctanos, asesóranos. Y no es porque esté mal ni nada, es más, eso es una manera de llegar al público que queremos, pero lo que sí debemos tener en cuenta es a qué público queremos llegar y si la persona está interesada en nuestro producto. Así es, William. Fíjese que otra compañía que me parece llamativa a propósito de este slide es Amazon. Más allá de que venda productos y servicios en línea desde hace mucho rato, digamos que la infraestructura de entrega que tienen, digamos, toda la cadena de valor está bajo el control de ellos. Es digamos, un actor destacadísimo en este caso. Para llevar el ejemplo a otro extremo, en mi caso, yo vivo en una ciudad intermedia por norma general y o sea, no he salido durante más de 3 semanas a hacer mercado. Más adelante vamos a ver netamente lo de los supermercados, pero esto lo cito como un ejemplo que cabe dentro de esta categoría de la conversación. Y me encontré con que las grandes superficies que prestan su servicio aquí en la ciudad no tenían ni app, ni tenían domicilios, ni tenían la manera de ayudarme a mí como consumidor para tener sus productos y servicios. Y oh sorpresa, en cambio muchos negocios pequeños, mucha tienda de la esquina sí tenía esa facilidad, no tenían la infraestructura tecnológica para pedir a través de una app o para pedir a través de Facebook o para pedir a través de una página web, pero sí tenían, digamos, su cadena de valor desarrollada en torno a WhatsApp, a que el amigo en el voz a voz le comentaba al otro, miren, tal teléfono le hacen domicilios. Y ha sido algo que nos ha obligado a replantear, insisto con la palabra replantear, hacer todo un proceso de reingeniería, a pensar cómo subsistimos en medio de la crisis. Así es, así es. Entonces, continuemos para que podamos darle lo que tú estabas hablando. Creo que los supermercados, plataformas y domicilios han tenido una prioridad desde hace mucho tiempo. Y eso no es de la pandemia nada. Por ejemplo, Rappi tuvo su crecimiento exponencial cuando empieza a ofrecerle a las personas que utilice su tiempo en otra cosa antes de salir a comprar un mercado, un producto, una diferenciación. Entonces, ahí, ¿qué está vendiendo Rappi? Tiempo. Tiempo para que las personas puedan dedicarse a otro tipo de cosas en esos 40, 50 minutos, media hora que se demore el domicilio que uno pide, pues finalmente ese tiempo lo puedes aprovechar en otro tipo de cosas.
y eso es lo que se está vendiendo, lo que está facilitando. El tiempo, como siempre, es como les venía diciendo, es una de las prioridades y uno de los conceptos más relativos y más llamativos. Por supuesto, los invito a ingresar a Google Trends cuando puedan en su navegador web y a escribir la palabra domicilios y que escojamos por mirar como ejemplo el país Colombia. Van a ver cómo se han sextuplicado las búsquedas en torno a domicilios en nuestro país. Es un indicador de que efectivamente ha sido como un dinamizador de los comercios en esta temporada. Y esto va a ser una manera, esto va a ser una, llamémoslo así, como dicen las redes sociales, una viralización de lo que va a empezar a suceder. Hemos visto que año tras año la wallet ha sido una plataforma que empieza a ser mucho más efectiva, presentar el tiquete al entrar al avión, en el aeropuerto, de manera digital, y que con el código QR funcione a las mil maravillas, va a ser mucho más fundamental y mucho más utilizado por aquello de la pandemia. La pandemia y la situación de la que estamos viviendo no va a ser un cambio que cuando nos digan, listo, ya podemos salir de las casas, vamos a volver a lo que estábamos haciendo antes. Y finalmente todas las personas van a hacer un cambio significativo a la hora de relacionarse con diferentes personas, conocidas o desconocidas. Como dicen por ahí, los abrazos, los saludos de mano van a estar un poco alejados por el mismo comportamiento de que prevenir y evitar cualquier contacto. Eso nos informa y eso nos lleva a que los pagos móviles van a ser mucho más efectivos. Y por ejemplo, eso lo vemos hoy en día a la hora de sacar efectivo en los cajeros electrónicos, a la hora de pagar servicios de manera digital, plataformas como PCE, PayU y otro tipo de plataformas de pagos empiezan a ser mucho más adaptables y empiezan a llevar una vida mucho más funcional para todo este tipo de situaciones y de comportamientos que cada uno vamos teniendo. Sí, por supuesto. Y sin embargo, tratando de señalar otra faceta, otro cariz de la misma noticia, del mismo tema que estamos conversando. Fíjese que mirando en frío, salvo digamos las compañías tradicionales que sabemos que podemos pagar en línea sin problema, hay muchísimas empresas que no han logrado resolver, uno, su pasarela de pagos tradicional, de poder pagar en Internet. Otra, la cantidad de negocios, los pequeños y medianos negocios, que son los que están sosteniendo la economía estos días, no cuentan o no disponen con una app, con algo que les permita recaudar su dinero en línea. Y esto de alguna manera los limita y les impide crecer. Sí, total. Esto nos lleva otra vez a donde está alejada toda esa información, donde se analiza y donde podemos facilitar y funcionar todo este tipo de cosas en los centros de datos, sea en nivel 1, sea a nivel 2, sea a nivel 3, sea a nivel 4, o sea el nivel que tengamos de los servidores, de los racks que tengamos en nuestra empresa, que si lo tenemos tercerizado con una empresa, si tenemos el propio data center, si nosotros mismos tenemos un propio data center para nuestro negocio, todo esos infraestructura de hardware, lo que va a permitir es que todas estas aplicaciones y todo este tipo de desarrollos que se vienen como una gran ola, va a facilitar esa operación. Y vuelvo y le repito, facilita el tiempo, la funcionalidad y la operación de cada uno de los negocios. Pasemos al siguiente slide, para que ya estemos para finalizar. Y lo que esta situación y esta pandemia que vivimos del coronavirus es que nos trajo importantes cambios que vamos a ir visualizando paulatinamente y que ya estamos trabajando dentro de cada uno de nuestros manera de facilitar y de poder llegar a cada uno de su público. Tanto así que el mismo que está en un mercado B2C o en un mercado B2B está buscando la manera de llegar a sus clientes para que éste pueda conocerlo y comprar alguno de sus productos. Totalmente de acuerdo. En últimas, por si las moscas y para decirlo de otra manera, los negocios, los emprendimientos están para facilitar, no para complicar. De eso se trata como esta conclusión preliminar.
Entonces, cuando hablamos de la salud y la virtualidad y la eficiencia, los consumidores exigen la capacidad de evitar salas de espera. Y eso lo estamos viendo en algunos centros médicos en donde el ticket ya lo podemos tomar desde una aplicación móvil sin tener que estar esperando, por ejemplo, en sala de espera. También está las CPS y las CPS, ¿cómo se llaman estos? Los que estamos teniendo planes de complementarios o de medicina prepagada, pues la telemedicina es una opción antes de que el médico llegue hasta la casa. Entonces, pues todas estas tecnologías ahora lo que van a facilitar es que la distancia no sea un impedimento para poder trabajar todo este tipo de, de conceptos de la salud que siempre nos estamos preguntando y siempre nos estamos diciendo que cómo va a ser la salud en el futuro, cómo vamos vamos a tener la virtualización de cada uno de los conceptos de la medicina. Claro, digamos, otra faceta que se nos tiende a escapar es, no sé si a ustedes les ha pasado, que van donde el médico general vuelve y pregunta, toma datos, teóricamente lo hacen en una computadora, teóricamente lo almacena en una base de datos, pero si usted va al especialista, el especialista no tiene ni idea de nada de su historial médico, usted lleva una cantidad de cosas impresas en papel y a toda carrera miran y tratan de establecer diagnósticos. Imaginemos un mundo ideal posible donde todas las bases de datos estén conectadas, donde todo su historial médico esté centralizado y que a efectos prácticos cualquier profesional de la salud pueda consultar su historial médico y tomar medidas en consecuencia. Seguramente los diagnósticos mejorarán, seguramente la impartición de medicinas mejorará y hará que todo sea más sencillo. Y este es uno de los conceptos que el mundo de la tecnología está buscando cómo trabajar. Cuando hablamos de desarrollo de software y cuando hablamos de automatización de procesos, aparecen diferentes aplicaciones de diferentes proveedores que lo que hacen es ayudar a robotizar diferentes tareas. Por ejemplo, llenar un formulario, aterrizar una base de datos, centralizar la información de todos los conceptos y todos los usuarios que tengamos para facilitar el trabajo. En los bancos está muy utilizado para que la opción de los créditos se pueda dar de una respuesta inmediata y no tengamos que prever, digamos, esperar una cantidad de días para que nos den una respuesta. Entonces los bancos, esta es una de las industrias que más está trabajando en la automatización o la robotización de procesos. Pero también la vemos, por ejemplo, con los chatbots, que el año pasado fueron una gran tendencia en toda la industria de tecnología y en todas las diferentes industrias. ¿Por qué? Porque finalmente es una manera de conversar con la empresa de una manera inmediata y no esperar a que uno de los asesores o los consultores técnicos, comerciales, X o Y, pues nos dé la respuesta que esperamos. Entonces, esos chatbots empezaron a ser mucho más funcionales y lo que permitieron fue automatizar un proceso de contacto con cada uno de los clientes. Entonces, ahora sí, esto era lo que les queríamos conversar, compartir, pues para que sobre todo lo tengan en cuenta a la hora de desarrollar sus estrategias para este segundo semestre. Pues hablando ya de este primer semestre, queda muy poco para finalizar esta parte del año y lo que esperamos es que ustedes tengan unas ideas, unas tendencias y a la hora de invertir en sus negocios, en sus emprendimientos, en sus tareas, puedan facilitar a cada uno de sus clientes ese catálogo de productos o servicios o soluciones que están entregando a cada uno de ellos. Quisiéramos saber si tienen alguna pregunta, comentario, opinión, para que por favor nos la escriban y nosotros poderle dar respuesta de alguna manera. Nos están preguntando, en Idea Clara todos está pensando en este proceso migrar generalmente al comercio y pago electrónico, ya que facilita la seguridad desde tu casa sin necesidad de estar exponiéndola ante la eventual pandemia. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque finalmente lo que les volvemos a decir es
retomar esos pagos electrónicos y facilitar el trabajo de cada uno de nuestros negocios. La idea siempre de cada negocio, esto sí es una opinión muy personal, tiene que ser facilitar la vida. Si un producto, un servicio, una solución me va a traer más problemas de los que ya tengo, sigamos igual. Pero si me va a facilitar la vida desde mi trabajo, desde mi operación, y va a facilitar todo ese despliegue que yo estoy haciendo, pues va a ser una ganancia para mí y para mi cliente. Edgar nos pregunta, ¿cómo está preparado Hotline para soportar a los clientes que tienen que migrar a las soluciones en la nube, infraestructura como servicio en los mercados colombianos? Edgar, pues la verdad es que Hotline está totalmente comprometido y tiene el recurso ideal, tiene la infraestructura ideal para soportar ese valor agregado que le estábamos hablando de agilidad, tiempo, protección, seguridad y sobre todo confiabilidad. Para nadie es un secreto que estar en la nube en unos años atrás fue una proyección que se veía como algo a lo que no estábamos protegidos. Entonces, nosotros para proteger y salvaguardar esa información, esas aplicaciones y todo ese trabajo de cada una de las empresas, tenemos desarrollado ese recurso humano especializado en cada una de las integraciones necesarias para el desarrollo del negocio. Tenemos la infraestructura de hardware soportada y entonces, adicionalmente, pues no falta decirlo, pero en estos momentos la construcción del data center que estamos haciendo propio, donde va a ser nivel 4 y va a tener toda la protección para cada uno de las industrias y los clientes que tenemos y que tengamos, va a ser totalmente seguro, va a ser totalmente segura, protegida. Con eso también facilitamos que nuestras manos remotos, nuestro equipo de soporte, nuestro equipo de operaciones, de preventa, encuentre la opción ideal para el crecimiento de cada uno del negocio. Entonces, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias por todo su tiempo. Muchas gracias por conectarse estos 44 minutos con nosotros. Estaremos totalmente en contacto con ustedes. La próxima semana también retomaremos nuestras charlas en cuanto a la parte técnica de los centros de datos, de la información, del alojamiento. Recuerden también que nos pueden consultar en nuestra página web, nos pueden consultar por nuestras redes sociales y estaremos muy a gusto de darles respuesta. Si están interesados, nosotros les estaremos compartiendo este webinar también para que tengan algunos lo tengan como en sus memorias. Muchísimas gracias y hasta luego.